Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos corazones en maceta. Estos corazones me miden aproximadamente desde acá hasta acá 11 centímetros. Antes de seguir, los quería invitar a que se puedan suscribir a mi nuevo canal de YouTube, que es Tejidos Joss Ropa. Se escribe igual como se escribe acá en este canal, Tejidos Joss, y después le ponen ropa. Igual acá en la descripción les voy a dejar el link a mi nuevo canal para que me puedan apoyar, y si desean aprender también prendas tejidas, ahí voy a subir todo lo que son prendas tejidas. Bueno, entonces seguimos. Los materiales que vamos a utilizar son hilo 100% algodón, es de 4 hebras, y si lo medimos es de 2 milímetros de grosor. He utilizado color rosado, verde, amarillo. Para esta maceta color celeste, y el corazón lo he tejido en color rojo. El crochet es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también aguja lanera. Necesitaremos también tijeras, marcador de puntos, relleno sintético. Vamos a necesitar silicona líquida o caliente. Para la parte de abajo de la base le he colocado yo cartulina. He cortado 2 círculos del mismo tamaño que la base. Puede ser cartón, puede ser foamy, goma eva, puede ser mica, puede ser acetato, lo que ustedes deseen ponerle a la base. Lo otro que le he puesto estas piedritas también en la parte de adentro de la maceta para que les haga peso y así queden más firmes a la hora y se pongan de pie. Si no pueden comprar estas piedritas, pueden salir a caminar y pueden recolectar piedras pequeñas y así le colocan. Ya, entonces esos serían todos nuestros materiales para poder empezar a hacer nuestros corazones. Si todavía no se han suscrito al canal, también los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. En la parte de la descripción también les voy a dejar la playlist de San Valentín Tejidos, donde tenemos otros tutoriales para San Valentín. Así que eso sería todo. Comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con este color beige, o también puede ser como un café claro. Vamos a hacer esta parte de acá de adentro de la maceta. Así que vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos acá adentro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar. No hay que cerrarlo tanto porque aquí vamos a ingresar después el palito con el corazón. Así que no es necesario jalar tanto, puede quedar ahí un pequeño agujero. Ahora en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ahí van 2, en el siguiente también hago 2 y así hasta tener 6 aumentos. Y al final de esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2
3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, hasta acá vamos a llegar con lo que es la tapa y lo mismo vamos a tejer para hacer la parte de acá abajo. Para empezar acá vamos a hacer lo mismo. Empezamos con el anillo mágico de 6, la segunda vuelta 6 aumentos, la tercera vuelta un punto bajo y un aumento, la cuarta vuelta 2 puntos bajos y un aumento y la vuelta 5 3 puntos bajos y un aumento. Ya, esta es la base también que vamos a tejer igual para la base de nuestra maceta, pero como esta es la parte de arriba, vamos a llegar solamente hasta aquí, hasta 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Vamos a dejar una hebra pequeña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta la vamos a esconder adentro, no se va a notar, así que no necesitamos que quede una hebra larga, ¿ya? Esta parte la vamos a reservar y vamos a empezar a hacer ahora la parte de abajo de la maceta. Pero ahora la voy a hacer en color amarillo. Miren, yo ya avancé hasta la vuelta 5, que son 3 puntos bajos y un aumento. Y ahora vamos a seguir con la parte de arriba de la maceta. Entonces nos tocaría ahora tejer la vuelta 6. Y la vuelta 6 la vamos a tejer por la hebra de atrás. O sea, esta hebra de acá vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Igual ahí marcamos nuestro primer punto que hemos tejido y vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero vamos a agarrar ya el punto normal. O sea, vamos a tejer agarrando las dos hebras juntas desde esta vuelta 7 hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 12. Ahora vamos a unir esta parte de acá de la tapa con la parte de abajo de la maceta. Recuerden que les mostré que había cortado 2 círculos. Estos de acá. Los corté en cartulina. Si ustedes desean lo pueden cortar en cartón, en mica, en foamy, goma eva, como ustedes le digan. Y estas piedritas de acá yo las he comprado en una tienda china. Pero también les pueden ir a caminar y las piedritas pequeñas que encuentren también se las pueden colocar. La idea de ponerle piedritas en la base de la maceta es que le dé más firmeza a nuestra maceta y se pueda quedar de pie, ya, o sea que le dé peso. Entonces primero le voy a colocar esto abajo y después le voy a colocar un poco de estas piedritas y lo voy a empezar a unir con esto que es la tapa. Antes de terminar de unir todo le vamos a colocar relleno y listo. Ya, entonces para unirlo lo que vamos a hacer, vamos a sacar el marcador y lo vamos a unir de la siguiente manera. Agarramos aquí un punto, el siguiente punto amarillo de la maceta y un punto de la parte de la tapa y vamos a unirlo con un punto bajo. Seguimos ahí agarrando un punto de cada lado y lo unimos con un punto bajo. Volvemos a agarrar un punto de cada lado y lo unimos con un punto bajo. Así vamos a ir tejiendo por todo el borde de nuestra maceta, agarrando un punto de cada lado y haciendo un punto bajo de esta manera todo el borde. Y antes de cerrar, cuando quede más o menos un espacio así, vamos a rellenar y después terminar de cerrar. Acá ya estoy terminando de cerrar, dejé un espacio pequeño para ir rellenando acá y lo que van a hacer es rellenar hasta que ya vean formada la maceta, sobre todo en la parte de arriba. Ya así, hasta que lo vean que queda bien formado y terminan de tejer los dos juntos con puntos bajos.
Miren, acá ya estoy terminando, me queda acá el último punto. Ahí ya terminé de cerrar toda mi maceta. Ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta más, pero en puntos medios altos. Entonces vamos a subir con 2 cadenas y agarramos una lazada. En ese mismo punto vamos a empezar tejiendo un punto medio alto. Y así en cada punto vamos a tejer un punto medio alto. Así de esta manera. En cada punto de esta vuelta. Hasta llegar de nuevo acá. Y volvemos. Ya terminé de tejer toda la vuelta. Ahora aquí, en las cadenas que hemos tejido al comienzo, vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra pequeña para poder esconderla adentro del tejido. Con la aguja lanera la podemos esconder. Miren, van pasando por acá. Y le esconden por acá adentro. Acomodan ahí. Y vamos a cortar acá la hebra que nos queda. Miren, de esa manera quedaría la parte de abajo de la maceta. Todavía falta hacerle los últimos detalles, pero esto ya lo vamos a reservar. Para hacer el corazón, ahora lo voy a hacer con color rosado. Ustedes lo hacen del color que más les guste. Voy a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Voy contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos jalando la hebra más pequeña y en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. O sea, voy a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Voy contando ahí 1, otro más en el mismo punto serían 2, 3, otro más en el mismo punto serían 4 y así hasta tener 12 puntos bajos porque estoy tejiendo 2 puntos bajos en cada punto. Voy a terminar esta vuelta y volvemos. Ahora me toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y después un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 5. Vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga porque a la hora que vamos a unir la parte de arriba del corazón siempre quedan un pequeño agujero y con esto nos va a servir para poder cerrarlo. Ya vamos a tejer lo mismo, otra pieza igual. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, esta es la otra pieza que he tejido igual a esta, solo que en esta segunda pieza no vamos a cortar la hebra porque lo vamos a unir con esta. Ya para unirlo, lo que vamos a hacer es por cualquier punto lo vamos a unir. Vamos a ingresar aquí. Y vamos a empezar a hacer nuestro punto bajo, el primer punto bajo, y hay que marcarlo para saber que hemos empezado ahí. Y vamos a ir contando punto por punto, porque acá tenemos que tejer 18 puntos y en este de acá también 18, para que al final nos queden 36 puntos bajos. Ya, pero hay veces puede ser que tejamos un punto de más o un punto de menos, porque en donde hemos cerrado está el punto deslizado, así que es mejor que vayamos contando punto por punto. Ya, por ejemplo, acá voy 1, entonces acá serían 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, acá ya voy 16, 17 y 18. ¿Ven? Y acá pareciera que es un punto más, pero no, porque esta es la unión. Entonces acá 18. Nos pasamos ahora para este lado y vamos a comenzar justo ahí donde está. Hay que sacar este de acá, el marcador. Y tenemos que tejer 18 puntos de este lado también. Entonces aquí comenzamos y contamos igual 18. 1, 2, 3, 4. Miren, acá ya voy 16, 17 y 18. Entonces hemos tejido 18 puntos de acá más 18 puntos de este lado. Nos han quedado en esta vuelta 36 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y ahí donde hemos marcado vamos a empezar tejiendo el primer punto. Y en esta vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 36 puntos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Antes de eso, esta hebra larga que hemos dejado la vamos a pasar por acá adelante. Y ya después al final vamos a unirlo para tapar ese agujero. Ya, entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto. Lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 24 puntos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir tejiendo vamos a ir rellenando esta parte de acá, dándole forma ahí a los dos lados del corazón y después ya van a seguir tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir vamos a seguir rellenando, ya, porque acá como se va a seguir
haciendo más pequeño el agujero, hay que seguir rellenando, darle forma y después vamos a seguir tejiendo. Ahora nos toca la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Contamos ahí la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para después poder cerrar bien esa parte de abajo del corazón cuando ya le pongamos el palito, ya, y así quedaría. Otra idea, si ustedes lo quieren hacer solamente el corazón para llavero, agarran la hebra de adelante de los 6 puntos, jalan, cierran haciendo un nudito y acá le pueden poner un llavero para colgar. Esa es otra idea, ya, pero esto lo vamos a dejar abierto porque ahí vamos a colocar el palito para la maceta. Ahora, esta hebra que dejamos acá arriba es para poder cerrar el agujero que quedó ahí a la hora que hemos unido. Lo único que yo hago es pasar de un lado para otro, no es un punto exacto, solamente es agarrando una hebra de cada lado, ¿ven? Ahí ya se cerró. Podemos pasar ahí hasta que ya no se vea y salir por otro lado para poder hacer un nudo agarrando una hebra de acá. Aquí hacemos un nudo y salimos por otro lado. Cortamos ahora la hebra que nos sobra. Y miren, así ya no se vería nada acá. Y quedaría así el corazón. Ahora le vamos a colocar el palito. Yo ya lo corté. Se los voy a medir igual, pero ustedes mídanlo igual en su maceta y adentro de su corazón para ver si les da la medida, ¿ya? Unos 9 centímetros. Este es el palito de brocheta. Yo lo he cortado y que me quede midiendo solo 9 centímetros. Entonces, miren, esto va a ir ingresado acá, más o menos hasta esta parte. Y esta parte la voy a ingresar aquí. Ven acá la parte de la punta. Voy a aprovechar para hacerle acá sitio, así. Y después ya voy a ingresar esto, que es la parte de abajo. Solamente para saber que va a ingresar ahí. Y esta parte iría acá. ¿Ven? Así de esa manera, sin que se salga, solamente hasta ahí. Entonces lo primero que voy a hacer es echarle silicona a la parte de acá arriba para colocarlo en la parte del corazón. Ya miren, acá le voy a echar silicona en la parte de arriba y lo voy a colocar acá adentro. Ahí voy a esperar que se seque un poco. Ahora con la aguja lanera voy a agarrar igual los 6 puntos que me quedaron acá. Voy a agarrarlos así para después poder ajustar un poco más esta parte donde hemos colocado el palito. Ven, entonces voy agarrando ahí los puntos que me quedan ahí. Ahora jalo un poco y voy a entrar aquí mismo. Voy a salir por otro lado, jalando ahí. Y aquí voy a agarrar igual una hebra para hacer un nudo.
Ingreso por ahí y salgo por otro lado. Vamos a cortar ahí la hebra que nos sobra. Ahora vamos a pegar la parte de abajo aquí. Hay que fijarnos que acá donde hemos cerrado quede para la parte de atrás. Esta sería la parte de adelante. Lo van a acomodar así. Miren, pero antes de pegarlo a la maceta vamos a hacer la parte de la hoja. Vamos a forrar esto de verde y después lo pegamos abajo. Para hacer la parte de la hoja con el hilo de color verde, comenzamos ahí haciendo un nudo deslizado. Y ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Vamos a retroceder desde la segunda cadena haciendo un punto bajo. En la siguiente hacemos otro punto bajo. En la siguiente un punto medio alto. En la siguiente otro punto medio alto. En la siguiente un punto bajo. Y aquí en la última otro punto bajo. En esa misma última hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga que vamos a enrollar en el palito, ¿ya? Así que deja una hebra un poco larga, así de esta manera, y así nos quedaría la hoja. Ahora lo primero que vamos a hacer, sabemos que más o menos hasta esta altura, miren, justo hasta la mitad del palito es donde lo tenemos que forrar. Así que lo colocamos ahí. Y vamos a echarle primero silicona al palito. Así. Esta hebra más pequeña la voy a pegar ahí. Y con esta más larga le voy a ir dando vuelta desde la parte de arriba y encima de esa hebra, ¿ven? Así de esta manera, para ir agarrando igual la otra hebra y ir pegando nuestro hilo verde al palito. Recuerden que solamente es hasta la mitad porque la otra mitad la vamos a ingresar adentro de la maceta, ¿ya? Entonces más o menos es hasta ahí. Voy a cortar acá ya la hebra que me sobra. Esta hebra de acá también la puedo cortar un poco más pequeña. Y ahí lo que puedo hacer es colocarle igual la silicona, un punto de silicona, para que quede bien pegada esa parte. Vamos a acomodar acá esta parte de la hoja que quede así. Y acá en la parte de abajo le vamos a echar igual silicona. Nos vamos a fijar que acá donde hemos cerrado quede para la parte de atrás. Y vamos a acomodar nuestro palito que ya anteriormente hemos acomodado bien. Lo vamos a acomodar bien, que pegue bien, y después seguimos tejiendo los detalles de acá. Ya miren, con esta hebra de color rosado voy a pasar por acá. Desde la parte, esta es la parte de atrás, acá en la parte del medio de adelante. Voy a dejar un punto y voy a, justo es, miren, donde está el punto medio alto. Acá está el punto medio alto, una vuelta más abajo ahí. Voy a salir así, dejando 2 puntos. Y acá vamos a dejar un poco de hebra para después hacer el lazo. Voy a dejar acá igual 2 puntos, 1, 2, ingreso por acá, dejando 2 puntos. Y voy pasando así, ¿ven? De esa manera. Acá dejo 1, 2 puntos, ingreso así. De nuevo acá 1, 2 puntos y salgo dejando 2 puntos también. De esta manera vamos a ir bordando por todo el alrededor de nuestra maceta hasta llegar de nuevo a la parte de adelante y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. Justo salgo acá y solo me queda un punto en medio. Ahora lo que voy a hacer es jalar un poco más esto. Voy a acomodar para que me quede un poco más de hilo.
Si a la hora que jalan les queda ajustado, lo van acomodando nada más. Lo acomodan para que esto no quede muy ajustado. Y listo así. Ahora lo que voy a hacer acá es hacer el lazo. Hago acá un nudo. Hago otro nudo más. Y ahora vamos a hacer un lazo. Y lo vamos a ir acomodando. Que no quede muy largo. Nos quede así de esa manera. Acá cortamos. Para que estas tiras tampoco queden muy largas. Lo acomodamos. Si ustedes desean, lo pegan ahí. Le ponen un puntito de silicona ahí. Para que esto quede más fijo. Miren, y por último lo que yo voy a hacer es pegarle una perla que tengo acá. Esto ya es opcional. Si desean pueden pegarle la perla, una perla en medio de nuestro lazo. Miren, y así nos quedaría. Miren qué lindo, me encantó hacerlo, muy lindo quedó. Y así se ve en el otro color. Ustedes pueden hacerlo, la maceta del color que a ustedes más les guste, el corazón también. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un me gusta, de dejar un comentario de qué les pareció el video. También, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.